corresponde. El fin de los lamentos sembrados en la tierra por los padres del rigor. Buenas noches, Banco Fotográfico. Hiciste el momento con tal fuerza, lo siento. Seremos primavera, que no haya sido en vano el dolor. León al final, ¿eh? ¿En vivo? Todavía no. Todavía no, pero ya vendrá. Puede ser. Acá está Morena Rivas y familia saludando. Que no haya sido en vano, no sabes fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más. Hola, Nico. Hola, Diego. Hoy ¿qué vemos hoy? El cordobazo. Puede ser cordobazo. De las mujeres. Es parte. Y esta es su parte. Sin Biblia, sin tabla, sin geografía, sin nada, solo mi derecho está a ser un monstruo, o un villano, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre, ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Oh. ¿Team Darwin o Team Niñe? Si estuvimos debatiendo esta mañana sobre esto. Te digo más, todo el día fue esto, tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar, con esto de transformar la sociedad, transformarnos a nosotros mismos, mismas, mismes. Porque, a ver, acá estaba la cuestión. Bueno, uno tiene que acomodarse, amoldarse a ciertas reglas, o quizás no tanto. O sea, ¿damos el paso gigante de la transformación o nos quedamos de espalda? Fíjate, mostrar un cachetito y vayan pensando y a ver si hoy nos vamos con una idea. La libertad. Si yo De la libertad. Tenés nuevos fans, ¿eh? Fuego del presente caminamos. Compartimos Todo ese deseo. un momento, compartimos un espacio, nos damos ese lugarcito en la semana, ahora los viernes a esta hora en la cual todavía estamos con estas restricciones, con esto de la necesidad de seguir cuidándonos hasta que, bueno, logremos que pase, que supere. No estoy al tanto cómo viene la situación en estos días, ya nos vamos a ir enterando. Lo importante es
poder acá, en parte, y acá vamos a encontrarnos hoy con un montón de estas situaciones en que se da este juego casi dialéctico de cosas. Hacemos un paréntesis en este ajetreo cotidiano, en este bombardeo de información, en esta angustia que nos genera la situación en que estamos viviendo. Pero por otro lado, también estamos imbuidos de la realidad, no podemos estar ajenos. Entonces, vamos a ir contraponiendo lo que nos sucede hoy, lo tenemos presente, también darnos el espacio para reflexionar, para pensar, para repensar, para mirar nuestra historia, la historia de la Argentina y si querés también de Latinoamérica. Esto viene a partir también de una discusión grande a partir de esto en México hoy, porque hoy estuve hablando con gente de allá y bueno, y trasladaron esta misma dualidad o este mismo jueguito de los teams, ¿sí? Pero lo plantearon de otra forma, con palabras más... pero no me acuerdo cómo lo pusieron, pero sí, es muy interesante esto y es lo que nos posibilita el encuentro a través de estas nuevas redes, estos nuevos espacios y de poder instalarnos, si se quiere, en un momento que quede ya como establecido que, bueno, sabemos que los historiales que son nuestro pasado en clave de hoy, un espacio de deconstrucción histórica, un espacio para revisar con perspectiva de género y tratando de entre todos y entre todas ir generando una nueva identidad o reforzarla o hacerla entre todas, ¿sí? Sería así. Hoy el cordobazo es muy importante, acá la dirección me está dando un poco de órdenes, es difícil. Pero ¿por qué? Porque tuvimos una entrevista, una comunicación directa con la provincia de Córdoba, ni más ni menos, una provincia que queremos muchísimo, unos paisajes y unos lugares increíbles. Una energía divina. Sí, en especial San Marcos Sierra, que hay veces que amigos y amigas nuestras están presentes por ahí, pero hoy nos comunicamos creo que con Córdoba Capital o con Río Cuarto, bueno, vamos a ir viendo por ahí. La Volten agrega que además también es con perspectiva de derechos. Sí. Sí, creo que sí. Y no le esquivamos a estas cuestiones. Y muchas veces, y como lo decimos, planteamos nuestra visión de las cosas, nuestra propuesta, pero que es totalmente abierta y permeable a la opinión de cada uno, cada una, porque es la manera, es lo que muchas veces uno habla de hace adoctrinamiento, no, estamos muy lejos. Lo que acá se pretende es incluir a todos, a todas, visibilizar, en especial a las mujeres, a los afrodescendientes y las afrodescendientes, a los originarios, a todos los diferentes grupos sociales. Hoy vamos a hacer un poco más de referencia a algunos que quizás, y hoy vamos a ampliar el margen porque el cordobazo, puntualmente, y de a poquito, bueno, después charlamos de esto del Team New Darwin, sí, vamos a dejarlo para después. Si no, no vamos a llegar para la entrevista. Que está pautada para 2020 y estrenamos un sistema nuevo. A ver cómo si sale, ¿sí? Pero me voy a sentir que estoy en 5N, más o menos. Sí, porque lo veo en ese lugar, es así, o en la tele en general. ¿Sí? En definitiva, contextualizamos. Tratamos de ampliar la base de lo que fue el cordobazo. Si el cordobazo lo entendemos solamente como una protesta de tipo sindical, nos va a faltar. Esto debemos agrandarlo, hacer una base mucho más amplia, porque también hubo una enorme participación de los sectores estudiantiles y también de los grupos de la sociedad cordobesa que adhirieron al episodio. Fue un episodio que marcó época. Esto ocurre entre el 29 y el 30 de mayo de 1969, a 3 años del golpe de Estado, uno de los, antes del 76, el más fuerte. Igual ahora lo vamos a profundizar un poquitito más, con el gobierno de Onganía, un gobierno totalmente autoritario, conservador, clasista, tradicional, religioso, en cuanto a la política y a las formas de ser. Ahora, en cuanto a la economía, en un sentido más liberal, de apertura y que perjudica y mucho. Entonces, va a ser muy amplio y en esto también va a tener lugar la presencia de las mujeres que
como en muchos otros episodios fundamentales de la historia argentina, tienen su presencia y su participación. Y creo que algo de lo que nos va a contar Viviana tiene que ver con eso. Para hacernos un poquito la idea, ¿sí? Porque vieron que uno quizás necesita, además de las palabras o de la lectura, las imágenes. Acá somos muy, muy visuales, ¿sí? Los seres humanos de los últimos tiempos. Entonces, lo que tratamos de buscar para introducirnos en el tema es un pequeño video documental con imágenes de la época, imágenes sacadas de periódicos, alguna que otra conclusión y de protagonistas del momento, como para ilustrarnos y que nos hagamos una idea que el cordobazo tuvo una dimensión enorme. Así que bueno, te voy a pedir, por otro lado, que te quedes por aquí. Voy a subir el volumen un poquitito y vamos a ver este video que a partir de ahora todas estas cuestiones que tengan que ver con documentales van a estar auspiciados por o presentados por La Filie. La Filie de Chocolat, los mejores chocolates artesanales genuinos acá de San Bernardo, que realmente nos acompañaron siempre y están presentes cada vez que hacemos alguna trivia histórica y demás, ¿sí? Bueno, veamos este videito. Ese es el camino que debe seguir el pueblo argentino sometido y humillado por esta dictadura infame y feroz. Sabía que ese paro activo no era cualquier paro. Está claro que el acto no se iba a poder hacer porque el gobierno no lo iba a permitir, pero estaba claro que se iba a organizar la resistencia a la acción policial. Y al llegar al lugar de escuela, estaba esperándonos ya la guardia pretoriana del gobierno. Estaba esperándonos para darnos con todo. En esta esquina, y para que quede claro para la historia, fue donde lo matan a Máximo Mena. Un movimiento revolucionario, sin ninguna duda. Se terminó convirtiendo en una rebelión popular. Esto era todo un caos, digamos. Había barricadas por todos lados. Un policía con las manos en alto y con un manifestante que le había quitado la pistola y lo encañonó con su propia pistola. Pero todo esto, que no estaba, que se veía directamente toda la ciudad, usted veía el humo por todos lados. El sonido de esas armas asusta a cualquiera y no era una sola que tiraban, eran varias, ¿viste? A nosotros nos mataban así sin ningún tipo de consideración. Es como si hubiera pasado una guerra. Nosotros luchamos contra un sistema opresor que nos llenó de escarnio y de vergüenza. No podíamos creer que nosotros éramos autores de eso. Creo que la dictadura quedó herida de muerte en ese momento. La historia dirá si fue justo o injusto, pero no había otro modo. Nunca en la historia argentina se estuvo tan cerca de la toma de poder. Ese es el coraje de los pueblos libres. Creo que es una síntesis muy interesante de lo que sucedió. Vamos a hacer un repaso rápido porque en 5 minutos estamos con Viviana y la conexión tiene que ser prácticamente en el momento, a ver si nos funciona. Acá en esta Filipina tenemos que hacer referencia sí o sí a que esto quizás comienza, 29 y 30 de mayo del año 69, pero quizás los orígenes podemos referirnos a esa llamada Revolución Argentina, encabezada por Onganía, que era un sector del poder militar de ese entonces, un sector de los militares, los azules, que van vencidos a los rojos, a los colorados, que ya vamos a hablar en otra ocasión sobre eso, que es algo muy, muy válido para tener en cuenta. Que había comenzado en el 66 derrocando al presidente electo Ilia, que si bien había sido llevado al gobierno del Poder Ejecutivo
a través de los votos no había llegado más que por un 20-22% de ellos, no tiene una legitimidad importante, pues nos encontramos en momentos de proscripción del peronismo. Y el peronismo es el sector de mayor representatividad política de nuestro país. Por lo tanto, ¿hasta dónde es legítimo el gobierno de Ilia? Como así sucedió con el gobierno de Frondizi unos años antes. Por lo tanto, toda esta época, si queremos, que va desde el año 55 en que cae Perón, en que lo derrocan a Perón, hasta la llegada del Cordobazo, que es en el año 69, y luego se va a prorrogar hasta el 73, con el retorno de Perón al país, la vuelta al poder en el 74, el golpe del 76, es todo un proceso prácticamente que mantiene una línea de muchísima inestabilidad política, que los gobiernos son muy débiles cuando son democráticos y son muy manejados, controlados, manipulados, y también con una situación de toma de decisiones económicas y de acción política dirigidas por sectores conservadores. Y acá ponemos también una visión que no está aislado del resto del continente o del subcontinente, si queremos, de América Latina, porque hay una presencia muy importante, como creo que podemos saber, de los Estados Unidos, por ejemplo. Cuando se habla de Plan Cóndor, por ejemplo, también, ahí vamos a ver cómo hay una política estructurada, intencional, de terminar con toda aquella influencia posible que podría llegar a tener, si se quiere, las ideas de izquierda o el marxismo o el comunismo. El enfrentamiento con esos sectores va a ser muy importante. En ese contexto es donde va a producirse el Cordobazo, que muchos lo consideran como revolución, que escuchábamos recién. Quizás puede que no haya sido tanto, pero ahora lo hablaremos, veremos un poquito de si fue de esa manera. Es un levantamiento, pero quizás, y esto creo que va a ser una conclusión a la que vamos a llegar, tiene que ver con una cuestión. Sí, decime. Por la hora, pregunto. Sí, ya. Una cuestión de quizás de política en sentido general y no en sentido particular. ¿Y por qué digo esto? Porque tanto el movimiento obrero, que en ese entonces, en la década del 60, tenía un cierto enfrentamiento interno, una división. Se habían dividido en dos la CGT. La Confederación General del Trabajo tenía, digamos, por si se quiere, una sede tradicional o la histórica, que perduró en el tiempo bajo el gobierno de Bandor, y por otro lado una nueva CGT de los argentinos, que estaba bajo el mando de Ongaro. En la provincia de Córdoba se va a producir una situación bastante particular, porque se da un desarrollo industrial desde los 50, en el que se instalan muchas industrias de tipo automotrices o de producción aeronaval. Eso trae muchos trabajadores y que no son manipulados, sino que logran conformar una estructura sindical propia, auténtica, diferenciada y muy diferente a la de Buenos Aires, mucho más combativa y mucho más intensa en sus reclamos. Por otro lado, la juventud, fundamentalmente la universitaria, que ya desde el año 18 en la provincia de Córdoba, con la reforma universitaria, va a empezar a ampliar la participación, es muy activo. Allá por los 60, el 10% de la población de la ciudad de Córdoba era estudiantes, y estudiantes muy activos y muy influidos acá a finales de la década del 60 por ejemplo, la revolución en Cuba ya había sucedido, la muerte del Che Guevara pegó muy fuerte, el Mayo francés. Hay un conglomerado de situaciones que va a llevar a que en algún momento esto iba a explotar. Sumale las cuestiones económicas, sumale ciertos recortes que se hacen en cuestiones políticas, no hay oposición posible. Así que bueno, todo esto, que es una modo de introducción, vamos a ver si lo podemos dialogar también con Viviana. Vamos a intentar, vamos a hacer lo siguiente, porque le vamos a dar una perspectiva de género muy interesante, que, a ver, vamos a ir de a poquito. Acá tenemos, se las presento, ahora creo que la vamos a poder ver, escritora, periodista de la provincia de Córdoba, que es la autora del libro El Cordobazo de las Mujeres, algo inédito, algo que realmente no se tiene en cuenta
como algo válido. Y sin embargo vamos a descubrir, ahora te pido que te quedes conmigo, así Bueno. hacemos todo el pasaje, Dale. en estos episodios históricos que son fundamentales. Tenemos que recordar todas aquellas presencias de las mujeres que han tenido en la época revolucionaria. No sé si acá estamos Sí. por este lado. Unirse ahora y activa A la ver, cámara. a ver. Espera que encontremos la flecha. ¿Para qué lado es? Bueno, si querés podés mostrarlo, porque estamos entre amigues. Ahí está. Ahí está. Vamos a tratar de unirnos. Vamos a ver si Viviana anda por Tenés ahí. que activar la cámara. Este soy yo. Activar la Ahí. cámara. Ahí está. Oh. Bueno, ahora te enfoco de acá. Me quedo ahí. Y, me y quedo ahí. Y el micrófono. el micrófono. A ver. Y Ahí acá está tenemos Viviana. a Viviana. Ah, bueno. Hola, Viviana. Espera que activo el micrófono de acá. Hola, hola. Hola, Hola, Viviana. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Soy Mira, tan puntual. Me adelanté. no, muy bien. Mira, te digo una cosa. A mí a veces me dicen que hablo mucho y me cuelgo. Acá te estoy mirando medio de costado, pero ahora porque te tengo acá en el televisor al lado, que es por donde estás saliendo, ¿sí? Ahí estamos, ahí creo que te estoy mirando de frente. Así que no hay Bien. problema y me estaban todo el tiempo señalando, dale, dale, porque Ya son y 20. sí. A ver, quería agrandar esto, ¿era a través de dónde? Espera, acá. Espera un segundito, que estas cuestiones técnicas a veces se hacen un poquito... Ahí. Ahí Ahí estamos, está. ahí estamos mejor. Bueno, Bien, para que ponemos la compu así para este lado y estamos mucho más cerquita. Bueno, Viviana, mira, recién estábamos charlando un poquito. Nosotros amamos a la provincia de Córdoba. Tenemos una partecita ya, un pedacito de nuestro corazón en San Marcos Sierra, no sé si lo conocerás, pero para esa zona. Y realmente Córdoba ha sido protagonista de esto que llamamos justamente el Cordobazo. Y que bueno, vamos a tratar de desandarlo un poquito y también a partir de un trabajo que vos realizaste, ¿sí? Y bueno, digamos como para que podamos empezar a charlar, un segundito que acá tenemos y así nos organizamos un poquito. Mira, antes de hablarte de tu trabajo, ¿no? Y así en líneas un poco generales, el Cordobazo, para vos, ¿qué valor tiene? Es decir, es casi como hablar del final, pero creo que lo hagamos al principio porque después vamos a hablar un poquito de las mujeres y su rol. Pero en líneas generales, el Cordobazo, para vos, ¿qué fue? Mira, es muy largo hablar de Sí. Cordobazo. A mí me gusta muchísimo una frase que no es mía, es de un historiador que es Gabriel Di Meglio, Sí. que hizo una muestra en el cincuentenario en el memorial ahí en Buenos Aires, en el Centro de la Memoria, sobre el Cordobazo, que se llamó, mira, y lo tengo acá, Lucha de Calles. Así es, sí. Hermosísimo. Y él me parece que hace una síntesis, porque estamos hablando de síntesis, ¿verdad? Así es. Él dice que el Cordobazo fue un instante de victoria. La victoria de David cuando golpea a Goliat. Interesantísimo. Tal cual. Y lo que más me interesa es que él dice que el Cordobazo no es una cosa del pasado, porque el Cordobazo figura como un mito que sigue estando como una esperanza. A mí me pareció tan maravilloso porque, bueno, por todas las circunstancias que se vivieron, que vivimos, el Cordobazo parece... casi nadie habla del Cordobazo, esto es muy particular, como una cosa lejana y como algo que ya pasó y que ya no tiene más nada que ver con nosotros. En Córdoba, Agustín Tosco está ahora, tiene una
un enorme memorial que está en el centro más candente de Córdoba, frente al Patio Olmos, donde terminan todas las marchas. Bueno, y eso a partir de hace muy poco tiempo. La figura de él es señera, y por supuesto que los otros líderes del Cordobazo, y queda metida en el medio de las marchas donde confluyen las marchas, cual sea la marcha. Entonces, a mí me parece que, por esto que te digo, porque figura ya como una cuestión mítica, y porque hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que es cuando en cualquier circunstancia se tiene que hacer una referencia a un tipo de sindicalismo o a un líder sindical, se vuelve el cordobazo. Es muy raro hablar, y por supuesto que los ha habido y que los hay, ¿no? Pero es muy raro que no se vuelva el cordobazo. Cuando se empieza a hablar de un sindicalismo, de la unión de sindicatos, de los líderes comprometidos, de los líderes elegidos por sus bases, etcétera, etcétera, se vuelve el cordobazo. Entonces, primero y principal, el cordobazo no es un hecho del pasado. Y bueno, si querés te engancho ahí con el libro. Sí, por supuesto, así vamos, ahí vamos. Mira, ayer me comentabas, y esto y surge la inquietud primera, es de dónde surge la idea, es cómo es que te viene esto de realizar este libro del Cordobazo de las mujeres. Se llama el Cordobazo de las mujeres realmente porque es un cordobazo en clave de género. Esto viene, te hago una síntesis, porque tiene que ver con decisiones personales que tuve que tomar en la década del 90, cuando yo trabajaba en Página 12 Córdoba, y quedo sin empleo. Entonces empecé a trabajar como freelance y empiezo a tener muchas corresponsalías, empiezo a trabajar bien, pero ahí tomo una decisión muy importante que la sostengo hasta hoy, que era tratar de hacer mi propia agenda, de proponerle a los medios materiales periodísticos, fotografías, textos, haciendo un poco de todo. En realidad yo no es que lo tuve que aprender, sino que yo soy egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación en Río Cuarto y después me especialicé en imágenes. Pero digamos que tenía herramientas para ofrecer un producto que incluyera texto, imágenes y demás. Mi decisión fue hacer una agenda paralela a la agenda general de los medios, que se parece mucho, en general se parece mucho, y poner materiales que tuvieran que ver con tres grandes pasiones mías, que son la fotografía documental en particular, la memoria y el género. Entonces, trataba de encajar en la memoria o de promover la memoria y hablar de la memoria, generalmente de hechos históricos. Me propuse no hablar refritando lo que aparece en todos lados, de lo que pasó cronológicamente, no hablar de lo que pasó, sino centrarme en algo que me interesa muchísimo, pero realmente muchísimo, y que le da un dinamismo a mi trabajo enorme, que es hablar de lo que queda pendiente en esas memorias. Y haciendo un ejercicio, sobre todo de fotografías, mirando las fotografías como quien reconstruye una fotografía. ¿Qué es lo que queda pendiente? Generalmente, no solamente en la fotografía, sino en las memorias, queda pendiente las mujeres, los afrodescendientes, los aborígenes,
las disidencias sexuales, las clases subalternas, etcétera, etcétera. Cada uno irá teniendo en su cabeza o haciendo un ejercicio de qué es lo que parece, qué le parece que queda pendiente en esto de trabajar la memoria con el vínculo, con la historia y llevarla al presente. Me entusiasmé tanto que empecé a tomar como referencia efemérides. Y ahí descubrí como una buena posibilidad profesional mía para ofrecer materiales cuando se cumplen los que se llaman números redondos de las efemérides, 50, 100, 400. Si hacemos un poco de gimnasia, nos vamos a acordar de los 500 años del descubrimiento de América. O sea, fíjate que siempre el bicentenario, el centenario. Sí. Hay una cosa con los números redondos que son muy fuertes y me parece que vienen perfectamente bien si es que tratamos desde muchísimos campos, ¿no? Desde las ciencias sociales, por supuesto, pero desde muchísimos campos, de rever eso y ver qué podemos incluir para que esa memoria sea una memoria completa. Entonces yo encontré, mirando fotografías, que la fotografía como documento es un gran reconstructor de la memoria, indispensable. Y ahí me di cuenta y empecé a pensar qué pasaba con los que no estaban. Y en el Cordobazo, tomando la gran iconografía que hay del Cordobazo, ahí me fue clarísimo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se puede reconstruir la memoria de las mujeres en el Cordobazo? Porque no hubo fotografías de mujeres en el Cordobazo. Así es. Por distintas causas. Había muy pocos fotógrafos y esos fotógrafos estaban siguiendo las columnas gigantescas de varones que venían de toda la parte sur de donde estaba donde sigue estando en general Ferreira, un barrio metalmecánico, donde estaban las fábricas de automóviles y las autopartistas. Entonces, yo me di cuenta que había que ir por el lado de las efemérides porque ya me había pasado que en el 2013, con los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba, nadie había hablado hasta esa fecha, y tuvieron que pasar 400 años, para que alguien, y fue desde el Museo de Ciencias de la Salud, en el Hospital de Clínica, que la entonces rectora de los 400 años, la rectora Carolina Escoto, pidió a los responsables de los museos universitarios que hicieran una curaduría especial y que revieran museos que tienen 200 años, 250 años, o sea, son 17 los museos que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba. En el Museo de Ciencias de la Salud se descubrió en un baúl, justamente buscando a ver qué curaduría y quiénes quedaron afuera de ese museo, que es un museo de los grandes médicos, varones. Bueno, en un baúl encontraron la tesis doctoral, el diploma y una fotografía de egreso de Margarita Saskin, la primer médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en 1909. Pionera. Bueno, nadie había hablado de Margarita Saskin, entonces me pareció maravilloso tomar esa foto y hacer una nota, hacer un trabajo especial sobre Margarita Saskin. Y su fotografía en realidad a mí me causó mucha impresión porque no sabía de su existencia en realidad, ni los directores del museo sabían de su existencia. Estaba su tesis con 10 felicitados, o sea, y el listado de sus evaluadores son los grandes médicos, los grandes nombres de todos los hospitales que tiene Córdoba.
Bueno, para mí eso fue maravilloso, publiqué ese artículo, tuvo muchísima repercusión. Y después vi otra cosa, siguiendo con esta historia de buscar material y adelantándome a grandes fechas. En el 2017, con la Revolución Rusa, con los 100 años de la Revolución Rusa, recién se empezó a hablar de una manera masiva de la huelga de febrero, que fue una huelga de mujeres que antecedió a la famosa Revolución de Octubre. Esa huelga tuvo una importancia clave. Tremenda, sí. Y bueno, y el álbum completo se vio ahora cuando se cumplieron los 100 años, y también se habló de otras grandes olvidadas que son las mujeres, todas voluntarias, del Batallón de Mujeres de la Muerte. Así es. Una historia increíble. Bueno, esto a mí me fue generando una pasión inusual, esto de las efemérides, y ver qué se puede hacer con estas efemérides para que no pierdan vigencia y para que uno pueda hacer una contribución, aunque sea mínima, ¿no? Acá viene una fecha clave, y yo en el 2018 yo ya venía juntando material sobre el cordobazo, material fotográfico con mucho dificultad, porque conseguía siempre lo mismo. Te iba a preguntar eso, tal cual. Sí. Siempre lo mismo. Entonces, con el Mayo francés, tomé las fotografías del Mayo francés, las busqué, que no es difícil, y ahí se ven muchas mujeres. Entonces hice un ejercicio como para probar a ver qué pasa con esto del género, ¿no? Y se me dio por buscar una mujer que es muy evidente en el Mayo francés, que se llama Caroline de Bender, que vive, que pude entrar a su Facebook, y bueno, y ahí me dio pie la historia de esta mujer para hablar de las mujeres del Mayo francés. Me interesó el Mayo francés a partir de esta mujer como gran representante, pero pude hablar del movimiento de liberación femenina, que fue el movimiento que consiguió muchísimas cosas, como bueno, la interrupción voluntaria del embarazo y la ley contra la violencia de género, a partir del Mayo francés. Entonces ahí empecé a tener como aliciente para las búsquedas. Bueno, seguí con las búsquedas de las mujeres del cordobazo, pero yo no buscaba mujeres, pero en cierta forma sí, y ahí me di cuenta que había que buscarlas. Bueno, y ahí empieza un derrotero que lo voy a sintetizar porque fue muy largo, pero empecé a ver muchísimo material fílmico, que sí lo hay, del 29 y del 30, ¿no? Que el cordobazo duró 2 días, un día muy caliente, y al otro día, ya con el ejército, fue más una cosa más de retirada, pero tuvo su importancia, ¿no? El 30 de mayo del 69. Y ahí empecé a buscar en ese mismo día, y después mucho más adelante, o sea, ¿qué antecedió al cordobazo? ¿Había mujeres en la calle? ¿Dónde estaban? ¿Estaban en la calle? Bueno, me encontré con una pista maravillosa, que realmente yo presumía que había mujeres porque el sentido común lo dice, ¿no? Pero, bueno, la primera que encontré es a la mujer más visible, que es Nene Peña, líder de bancarios ya en esa época, que venía tomada de una bandera argentina que llevaban 2 estudiantes varones, y ella sosteniendo desde atrás esa. Después ella me cuenta, bueno, la encuentro, le pido una entrevista, y fue tremendo lo de la entrevista con Nene, porque a las 10 de la mañana empezamos a hablar y a grabar, y eran las 3 de la tarde, y recién nos dimos cuenta que el marido de Nene nos había dejado la comida servida en las mesas, porque nosotros no la habíamos visto. ¿Sí? Bueno, Nene, espectacular, y ella me enseñó un poco el camino que
Después, bueno, fue muy fructífero, digamos, ¿no? Te molesto un Eh, segundito, te hago una pregunta. El caso este de la bandera que nombraste, porque me quedó dando vueltas, es cuando a ella la enjuician, es así, es ella exacto. misma, y que dicen que no es la bandera argentina la que ella No, portaba, no, sí es la bandera argentina. pero La que no es la bandera francesa es la que llevaba Caroline de Bender, que me Ah, dice que ella llevaba la bandera de Vietnam, eso, porque ella vivía en Nueva York, era modelo y estaba, bueno, el auge de claro, que los jóvenes pidieran paz. Bueno, justamente el tema de Vietnam estaba como muy... sí, muy caliente, muy fuerte, sí, sí. Entonces ella fue no con la bandera francesa, siendo francesa, sino con la bandera que ella tenía para estar en las calles de Nueva York, digamos, cuando a las manifestaciones que participaba. Eran muy jóvenes. Claro, No, la bandera argentina, era la bandera argentina la que llevaba Nené, y bueno, a Nené se le hace un consejo de guerra. Es a claro. la única, tengo que dilucidar porque parece que hay otra mujer, pero no voy con ella, pero es a la mujer que sí que se la identifica, se le hace consejo de guerra, se la encuentra culpable y le dan, no la mandan a Trelew con los otros detenidos del Cordobazo, sino que le dan su casa como cárcel. No puede salir de su casa. Estuvo mucho tiempo con custodia. Después, bueno, ella hace un pedido que la dejen volver al banco, entonces la cárcel era la casa al banco. Después le ampliaron un poco su margen de libertad y le dejaron que sea Córdoba su radio. Y bueno, después ella siguió militando y militaba de una manera continua, protagonizando revueltas en la calle, volvió, cayó presa, y bueno, ahí la llevan a la D2, que era un centro de detención, y después la llevan a Devoto. O sea que Nene estuvo mucho tiempo presa, Pasándola muy y mal. cuando volvió de Devoto, ya siguió militando. O sea, la historia de ella yo la cuento siempre porque es un poco el calco de los que les pasó a todas. Con este material que yo logro ver en los archivos de la Universidad Nacional de Córdoba, en un centro específico de documentación fílmica que guarda todo lo del Canal 10 y lo del Canal 12, que eran los únicos dos canales que había. Bueno, ahí yo puedo individualizarlas y darme cuenta que había en bancarios, en docentes, en el ESMATA. Yo no sabía que había tantas mujeres integrando ese cordón industrial de varones. No sabía que había fábricas que empleaba Muchas mujeres. mujeres, sí, sí. Era una fábrica que fabricaba cables para las instalaciones de la estanciera, la famosa estanciera. Y ellas querían participar y querían ser del ESMATA porque les convenía muchísimo más, muchísimo más. Y protagonizaron, esto es muy importante, protagonizaron la primer huelga de mujeres, que fue un año después del Cordobazo. Pero había en el sindicato del calzado, en el del vidrio, en el de la sanidad, como docentes universitarias, en ATE, en el SINPECAS, muy importante, el Sindicato de Trabajadoras de Casa de Familia, creado por Sara Astiazarán, que fue una gran protegida de Agustín Tosco, porque quería que las empleadas domésticas, que eran las más vulnerables entre todos los obreros vulnerables, Sara no tenía lugar de reuniones, se reunía en las paradas de colectivo donde encontraba a las domésticas volviendo de sus trabajos, y Agustín Tosco le cedió una parte del sindicato de Luz y Fuerza, como también le cedió a bancarios cuando Bancario fue intervenido a instancias previas del Cordobazo, porque
ya el sindicato de Córdoba no quería saber nada con el liderazgo burocrático del sindicato bancario de Buenos Aires. Ellos ya habían adscrito a seguir a Raimundo Ongaro y ya estaban en otra. O sea, la calle los llamaba y ya, bueno, esta historia es muy apasionante. Las encontré también en gráficos, las encontré como profesionales independientes, las encontré vinculadas a organizaciones católicas que a su vez respondían a los famosos curas del tercer mundo. O sea, un universo. Yo con eso decidí, también quise incorporar una hija de esos líderes, y la encontré a Patricia López, la hija de Atilio López, que fue uno de los grandes olvidados también, ¿no? Que también el cincuentenario sirvió para que hubiera al lado de Tosco, en lugares cercanos, también un busto que recordara a López y al Pidio Torres. Bueno, con estas mujeres yo hice una especie de coro, de historia coral, en donde encontré 20 protagonistas y representando estos sindicatos que te digo. Y bueno, y logré este libro que la verdad que me ha traído y me sigue trayendo muchísimas satisfacciones. Y sí, por supuesto, porque realmente es un trabajo que hoy, en estos tiempos, son necesarios, porque es esa memoria que estamos intentando reconstruir y dándole esa perspectiva de género que vos hablás y que tanto cuesta. Mira, hay veces que desarrollamos acá, por ejemplo, para darte una idea, no sé, hablábamos hace poco de Julieta Lanteri. Mirá que Julieta Lanteri, el esfuerzo que hubo que hacer para buscar información sobre ella, corroborar algunos datos, peor en estos tiempos de aislamiento, ¿no? Uno no puede ir personalmente. Es muy complejo. De repente hablábamos de Macaya Güemes, que Patria. Claro, de Remedios del Valle, es decir, todas encontrás 4 renglones, 3 páginas y ya está. Y es muy difícil empezar a profundizar, por eso lo valiosísimo de este trabajo que pudiste hacer, que ni bien lo vi, porque bueno, a mí me llegó la invitación para participar de la semana pasada cuando lo presentaste, o hicieron un encuentro allá en Córdoba. Y realmente quedé así, fascinado. Acá les dije, tengo que hablar con Viviana porque realmente es valioso y lo tenemos que difundir y lo tenemos que profundizar cada vez más. Que esto sea un aliciente para seguir en esta cuestión. Hubo algo que el otro día, quizás sea algo, bueno, particular, ¿no? Porque vos hacías referencia. Hay una foto, viste, que por lo general tenés imágenes que son como icónicas de momentos. Sí. Y en el caso de Cordobazo, una vez que terminaste de hablar el otro día, fui derecho a los archivos a buscar la foto. Una foto de la marcha, bueno, de la columna en el cual está en el centro Tosco, un par de líderes alrededor, y que en esa imagen no hay mujeres. Pero después, bueno, ahora se difundió otra imagen, como si fuera de la misma imagen, pero ampliado ¿cómo se dice? La columna. Claro, viste cuando abrís la imagen de la foto, bueno, vos, perdona, no sé el término, pero cuando abrís como si fuera el plano. El plano ampliado. Esa foto la elegí como tapa del libro, porque fue una foto que a mí me provocó un shock muy grande, porque justamente era la foto que necesitaba para rearmar esa historia, ¿no? Incluyendo las mujeres. Ahí estaban las mujeres, estaban en primera fila, en la línea de vanguardia, al lado de Agustín Tosco, pero en los márgenes. Y cuando esa foto se publicó, cuando yo buscaba material, yo no encontraba la foto completa. Yo encontraba cuadrada la foto y
Tosco y el primero y el segundo de él dentro del sindicato de Luz y Fuerza. Esa foto no es del Cordobazo, es de un año después, cuando las mujeres organizan esa marcha pidiendo recuperar el sindicato intervenido. Mirá, Córdoba. Mirá vos. Por eso yo siempre lo aclaro porque hay muchos, pero bueno, ya es como una foto emblemática de Cordobazo, yo lo aclaro porque es necesario, con un rigor histórico y porque no se marchó así en el Córdoba. Luz y Fuerza no marchó así porque cuando ellos llegaron al lugar, cuando venían las columnas al lugar donde iba a ser la CGT, que era en pleno centro de Córdoba, la policía montada empieza a romper esas filas. Entonces no llega a la marcha así como está en esta foto. Esta foto es posterior, pero a mí me da pie para buscar esas mujeres. Claro. Y me fui al sindicato de Luz y Fuerza. Y ahí me encuentro pidiendo los negativos y la secuencia completa, y ahí me encuentro con esa foto, que fue sistemáticamente cortada, que yo no tengo una teoría al respecto. Algunos dicen que era porque para protegerlas. Yo la verdad que no lo creo, porque en esa época todavía no había la conciencia que hubo ya en los 70 de no querer de taparse la cara. Agustín Tosco estaba muy orgulloso de hacer el Electrum, que es el órgano oficial, ¿no? Que hasta aún hoy está interno del sindicato. El Electrum me lo tuve que ir y venir y leérmelo de punta a punta, porque fue un lugar donde empecé a sacar y ver y encontrarlas, si bien en muchos casos aparecían mujeres con el nombre del marido, sean como señoras B. Imposible encontrar con el nombre de pila y con el apellido que no fuera el de marido. Ese fue otro gran impedimento, ¿no? No conocer sus nombres de pila. Cuando yo pedí ver esa serie, ahí encuentro, y ahí les pregunto a los históricos líderes vivos que están en el sindicato o que me dieron los teléfonos para que los llamara. Cuando yo les muestro esa foto completa, ellos no recordaban haberla visto así. Claro. Si bien esa foto está archivada ahí. Siempre recuerdan la parte del centro de esa foto. Entonces, ¿hasta qué punto es importante lo que se muestra? ¿Hasta qué punto nosotros creemos recordar y tener memoria de esos hechos que no vivimos por las fotos? ¿Y hasta qué punto es importante que la foto incluya mujeres, afrodescendientes, aborígenes, si los hubiera, digamos, pero, o sea, no quedarnos con la línea de vanguardia en donde sean los líderes los que representan un evento, un hecho o algo histórico. A mí esto me sirve como ejercicio y bueno, a raíz de esto, obviamente, la repercusión y la cantidad de gente que me llamó, de lugares a donde fui con el libro. Yo casi recorro el país con el libro. 42 presentaciones y la última me agarró en Trelew, en el sitio de memoria de Trelew, en el espacio de memoria de Trelew, en el viejo aeropuerto. Y ahí cuando yo estaba cuando estaba presentando el libro, muy emotivo todo, nos enseña que había empezado las restricciones de reuniones y, bueno, tuve que acelerar mi viaje y tenía que seguir para Comodoro Rivadavia. Bueno, claro. Ahí terminó y empezaron las presentaciones vía Zoom y, bueno, pero sí tuve tiempo y verdaderamente le tomé el pulso a los espacios de género que hay en los sindicatos, cosa que me parece fantástico. Y después, bueno, invitada por colegios, por universidades. Bueno,
sinceramente sería largo, pero ¿a qué voy con esto? Que siempre mi final es que les dejo como una especie de deberes. Les pido que cada unes de los sindicatos en particular, que están, las historias están parcialmente contadas, ¿no? Y sobre todo de las pioneras en los sindicatos. Por ejemplo, en San Miguel me invitaron las mujeres de la UOM de San Miguel. Las mujeres metalúrgicas. Entonces ahí se me dio por preguntarles qué sabían de las obreras de la CIAM, legendarias obreras de la CIAM. Y bueno, se empezaron a mirar así con una situación muy incómoda y bueno, tomaron la posta y ahora están haciendo como una serie de recordatorios que involucran a mujeres metalúrgicas, ¿no? Bueno, y acá muy cerca, en lo que está haciendo Leo Rivas con Emilce y con More, que es la hija de ellos, a partir de la charla que tuve con el del sindicato de SADOP el lunes pasado, que les dije, bueno, la memoria es cuestión de todos, hay que reescribirlas, a las fotografías hay que resguardarlas, hay que ponerlas en bancos de imágenes, hay que compartirlas, y ellos a las 2 horas me estaban llamando para decirme que habían creado en un acto muy simbólico el banco de imágenes que manejar ellos desde su organización, desde su centro cultural, no sé cómo llamarlo, su biblioteca. John William Cook le pusieron a este banco de imágenes que ya empezó a aparecer en Facebook el nombre absolutamente querido y merecido de la compañera de Cook, que es Alicia Eguren, otra gran invisibilizada. Así que bueno, van cerrando como círculos, ¿no? Se va haciendo un círculo que yo llamo virtuoso. Esta búsqueda que encontré, que mostré, esto que muestro sirve para que otros tomen eso, busquen y muestren, o sea. Y se va expandiendo y se va inspirando, tal cual, es así. Y es así, podés llamarlo ola, movimiento, lo que quieras, pero es algo que creo y comparto con vos, que es indetenible y absolutamente necesario. Creo que vamos todos, bueno, hace poco pudimos charlar con Dora Barrancos y ella nos dejaba esto de decir, vamos por una sociedad equitativa, una sociedad de iguales, en donde nadie quede afuera y que la vida sea valiosa y sea plena y valga lo necesario para ser vivida de la mejor manera posible. Y incluye que estemos todos dentro y sin temores y sin ningún tipo de impedimento de ninguna clase. En eso estamos. Es así, la alegría es enorme por todo esto que nos compartiste. Imagino que debes tener algún otro proyecto, seguro, porque te notamos y te vemos muy, muy activa. Tiene muchos saludos acá en Instagram, ¿eh? Sí, porque un montón de gente que, sí, es cierto, que fueron empezando a sumarse a través de digamos, esta difusión que pudimos hacer. Acá también el municipio de La Costa, porque esto está dentro de actividades propuestas por la municipalidad del área de cultura, entonces hay una difusión y no solo es ahora en vivo, sino que después, bueno, queda guardado digamos, este programa, por decir, que después te voy a mandar el link para que lo veas completo. Vas a ver que coincidimos con cosas que dijiste vos, que habíamos estado hablando hace 5 minutitos antes y nos resultó emocionante. Así que bueno, Viviana, te agradecemos un montón tu generosidad plena, total. Se nota que militas esto que decís. Se transmite y cuando las cosas se transmiten de corazón llegan mucho. Sí, bueno. Te agradezco mucho, realmente, y
esto de historiales me parece una idea genial. Así que lo que pueda contribuir, pero de muchísimo gusto, con mucho placer. Así que me pueden llamar, consultar. Después del libro El Cordobazo vino el Congreso de la Lengua Española y a mí me pareció un efeméride muy importante, no un efeméride, un evento para incluir dentro de los escritores a las escritoras, e hice un libro que se llama Cartografía de la Lengua, que también la hice con perspectiva de género, porque siempre se habla de los escritores de Córdoba y siempre se habla de los mismos. Y este libro, que logró ser, a partir de que me apoyaron mucho desde la Secretaría de Cultura de Córdoba, cuando hice la propuesta, propuse que este libro, hacerlo como un evento que estuviera vinculado, y terminó siendo el regalo que se les hizo a los invitados especiales. Así que, bueno, era un libro que empezó como un libro chico y terminó siendo un libro de 500 páginas. Bueno. Porque, claro, tenía que escribir sobre unos 15, 20 escritores y terminaron siendo 300, en donde hay equidad de género. Y bueno, eso también fue algo que lo vivo como una cosa, bueno, que me da profunda alegría, y la más alegría me da que a otros les dé alegría también, y que sean estímulos para tomar esto como un ejercicio y como una necesidad cotidiana de todo lo que uno ve en imágenes o en lo que sea. Siempre tengamos presente quiénes faltan, porque faltan. Así es. Muchísimas gracias, Viviana. Gracias por todo, por compartir. Ha sido maravilloso. Esto realmente... Mariano, muy agradecida. Y bueno, me encanta también lo que hacen ustedes ahí desde Historiales. Y esperemos cuando esto se termine, alguna vez te des una vueltita por la costa y podemos organizar algo. Empecé en Mar del Plata a presentarlo. Me invitaron Luz y Fuerza Mar del Plata, y fue hermosísimo, y después había quedado pendiente, con todo lo que quedó pendiente por la pandemia, de seguir haciendo las presentaciones del libro por la costa. Así que acá tenemos Luz y Fuerza, un emblema en San Bernardo, que seguro ahí, porque es emblemático, y tienen su hotel y su cine, es algo muy central, muy propio acá de esta localidad del partido, así que vamos a hacer lo posible. Va a haber, supongo que podemos reiniciar cuando esto pase, esta pesadilla pandémica. Así es. Ganamos un concurso con una cooperativa audiovisual, nos presentamos en un concurso del Polo Audiovisual y ganamos el concurso para un largometraje documental en donde yo voy a ser soy guionista de El Cordobazo de las Mujeres en película. Así que iremos con la película. Genial. Dale, ¡Bravo! Te mandamos un beso grande. Gracias. Un abrazo fuerte. Y bueno, estamos en contacto. Cuidarnos. Por favor, dale. Chao. Chau. Bueno, a ver. Sí. Ahí estamos. Bueno. Ahí estamos. Esperá, porque a ver. Tengo que traerme la flecha. Bueno, seguí peleando. Acá abandonó la reunión. Ahí estoy yo. Hola, ahí está Viviana, para que la conozcan. Fulchieri, autora del libro El Cordobazo de las Mujeres, escritora, periodista, investigadora, gran mujer, gran aporte. Vamos resistiendo.
cayendo en el olvido, como dice siempre el Rally Barrio Nuevo, está lleno de vida todo eso, todo aquello invisibilizado, oculto. Vos fíjate la coincidencia del discurso cuando hablábamos antes de que ¿Quiénes es faltan? una sociedad en la cual debemos seguir apostando a esto, a seguir visibilizando, a que todos y todas conformamos el colectivo. De nuevo, originarios, negros, no binarios, Disidentes. Claro. exactamente, estos grupos, y que bueno, No importa de qué barco te hayas bajado. Ay, cortó. Momento para el mate. un segundito antes del final, porque a mí de estos temas No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Sos una gitana acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, me hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi paricier. creo que esto que acabamos de ver este momentito nada más era que, bueno, me interesaba porque estuvimos hablando de una época muy difícil del país en el que este autoritarismo, esto de cállense, yo soy el que mando, el que decide, son momentos en los cuales hoy en día tenemos que encender el alerta. Y cuando vemos que derechos y libertades se ponen en juego y en cuestionamiento y en dudas, debemos estar muy alertas. En ese momento fue un momento muy, muy complicado para el país. El proyecto era absolutamente represivo, autoritario, y fue la antesala de lo que va a ocurrir en los años 70. Esas épocas en las cuales ningún país merece volver ni regresar bajo ningún aspecto. Por lo tanto, lo primero es esta posibilidad de saber defender nuestros derechos, nuestras libertades, esta posibilidad de construir con diferencias, pero construir al fin. Poner a cada uno en su lugar. Todos debemos estar presentes, todos debemos estar, y no podemos aceptar que, como dice esta canción del principio, que es un tema que a mí me lleva a grandes nefastos de nuestra historia. En el caso de hoy fue Onganía, pero podemos hablar de muchos más, de Videla, Galtieri, más atrás con Uriburu, Roca, mi amigo Sarmiento, muchos, ¿sí? Y son muchos, y nunca decimos muchos en ese sentido, porque son parte de lo que llamamos como patriarcado. Esa sociedad en la cual el machismo, que por ser hombres y por ser los militares, por ser los jefes, los que mandan, someten al resto de la sociedad. Y esta no es una cuestión de géneros, porque, a ver, yo soy varón, entonces, como dice, no, esto no es una cuestión de mujeres el reclamo, sino que en eso tenemos que estar abiertos a todo. Lo venimos hablando últimamente acá. Acá es una intención abierta, hombres, mujeres y otras diversidades. No vamos a hacerle caso a quien nos dice que es la ley. No vamos a hacerle caso y adaptarnos a esa ley, y si no vas a morir, como quizás decía Darwin en el momento. Vamos a cambiar esas cosas. Dice que no te olvides de Aramburu. No, es que tenemos una lista tremenda en la cual no podemos terminar, ¿sí? Y no es la cuestión de hacerla así. Gracias por haber estado, por compartir este espacio. Esta vez voy a poder verlo diferente. No sé si vieron cómo estaba ahí la cosa. Yo realmente me costó porque veía acá donde sería la cámara, pero a lo vez quería mirarle la cara a ella. No se vio. Sí, estuvo perfecto. Mi carita no quedaba muy ridícula ahí abajo. Bueno, no sé. O salvo que no le haya enfocado. Tenemos comentarios acá. A ver, la cuestión dale, de todos estos momentos oscuros de la historia es que siempre cuentan con el apoyo de gran parte de la sociedad civil. ¿Qué pasaría hoy? Claro.
¿Lo permitiríamos? ¿Tendríamos de los ovarios y los huevos que tuvieron los del Cordobazo para no permitirlo? Y como dijimos en un momento, para cerrar un poquito, quizás se puede entender el cordobazo como algo que no, quizás no fue dirigido, y en un momento del videíto al principio decía, nunca se estuvo tan cerca de hacer caer un gobierno. Vieron que lo dije lo hice en un momento. Pero no sucedió, pero desde mi punto de vista no estaba la intención, sino que era un reclamo de política general. Era algo de un hartazgo nivel 2001, por decir de alguna manera. De hecho, Onganía va a caer al poco tiempo, el que era el gobernador impresentable, Caballero de Córdoba, también renuncia, se empieza a transformar, pero estas prácticas represivas, violentas, eso de que, por ejemplo, por algunas situaciones que aparecieron francotiradores, que no eran la esencia del movimiento de este levantamiento popular que sucedió en Córdoba, no eran el eje, no eran el centro. Como lo dijimos, el centro estaba en los estudiantes universitarios, estaban en los gremios y en la gente común. No era un movimiento desestabilizador para instaurar, si se quiere, el comunismo. No pasaba por ahí. Pero aprovechan ciertos sectores de poder, como sucede hoy en día, para instalar temáticas y echar culpas a quienes, o indilgar responsabilidades a quienes no lo son, porque en realidad eso los beneficia. Y eso de la acusación, y lo vemos todo el tiempo en televisión con estas cuestiones de scratches y demás que suceden, que desvían cuál es el sentido original. Terminamos la semana que viene, así como hablaba Viviana, esto de las efemérides, tenemos los 200 años del fallecimiento de Güemes. Sobre eso vamos a hacer un episodio especial el viernes que viene, que vamos a, creo, altamente probable que tengamos a dos personas fundamentales, conocedoras, pero como si Güemes estuviera presente con ellas, del CONICET, del Museo Güemes de Salta, pero no porque es amiga ni nadie, sino por enorme trayectoria y por concursos. Personas muy importantes, palabras muy autorizadas para hablar de Güemes. También va a haber el día jueves un conversatorio Güemes que vamos a hacer aquí de la costa, que puede, si les interesa participar, bueno, podemos ver para acercarles el link para ingresar. Eso tiene que ver con la secundaria 4 de acá de la costa, y que seguramente va a ser bastante amplio, en que somos un montón de profes que estamos participando y estudiantes también, para reivindicar a otro personaje. En este caso no es una mujer, también se vio invisibilizado por su cercanía a los sectores populares y por ser de lo que se llama malentendido del interior, que es un tema que venimos hablando y que vamos a seguir profundizándolo. Gracias, amigues. Los dejamos con un video y Bueno. como habíamos dicho que terminábamos con León, no lo tenemos acá en persona, quizás algún día pueda hacer. ¿Quién te Si el dice? tema lo ¿Lo da. tuviste a Guille Cafre? ¿Lo tuviste a Eh, Dora Barranco? Mira, hasta el día de hoy no hemos tenido un no ante cualquier invitación, y realmente es un orgullo personal nuestro, y también como una propuesta del Partido de la Costa, de la Dirección de Cultura, ¿Seguís hablando? que propicia esto. Bueno, déjame terminar una idea, me Dale. gusta. Y por suerte acá no tenemos a alguien que ponga plata como para decir, hablaste hasta acá nada más. Lo manejamos y en realidad, digo, decimos lo que queremos, ¿sí? Gracias por estar, chiques. Chao. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma
calma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no existe el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Gracias por estar. Gracias.